Capítulo 2. Martín Lutero. 1517. El 31 de octubre. Wittenberg se ha convertido en un hormiguero sobre el que pasó un arado. El 31 de octubre la ciudad quedó totalmente revuelta. A partir del mediodía, la gente discutía, deliraba y batallaba acaloradamente en plena calle sobre cosas que yo no sé si realmente entendía. En el centro de la discusión estaba Martinus Luther. Resulta que el doctor expuso un cuestionamiento radical de las indulgencias en unas 95 frases, invitando a sus colegas teólogos a una discusión académica sobre el valor de las indulgencias. Clavó una hoja impresa con estas frases que dicen que se llaman tesis en la puerta de la iglesia del castillo de Wittenberg y envió otro ejemplar a su superior. Las 95 tesis eran públicas, pero estaban escritas en latín. A excepción de los profesores, estudiantes y Cranach, la población de Wittenberg no entendía latín. Claro, el doctor no tenía en mente una discusión pública y menos aún un levantamiento contra la iglesia, sino un debate con sus pares de la universidad. Clavó las tesis en esa puerta, pues allí los profesores solían comunicar novedades a sus colegas y estudiantes. Pero algunos, no se sabe quiénes exactamente, con buen dominio del latín, quedaron atónitos y otros fascinados por lo que leyeron allí, y rápidamente lo divulgaron entre sus conocidos, y estos se los pasaron a otros, y esos nuevamente a otros, de manera que al mediodía todo Wittenberg sabía que el predicador de la iglesia de Santa María había cuestionado el valor de ese floreciente negocio. Inmediatamente algunos se pusieron a favor del monje, hablando peste de Tetzel. Otros se declararon en contra, porque decían que cuestionaba la iglesia misma, y una gran masa solo discutía a gritos, pero sin tomar partido. Una vez terminada la labor del día, salí a la plaza. Estaba llena de gente alborotada. No me interesó su tumulto y decidí ir a la iglesia del castillo. Allí me topé con varios estudiantes, un sacerdote y 3 profesores que discutían apasionadamente. Me acerqué y le pedí a uno de los estudiantes que me tradujera por lo menos algo de lo que decía en ese papel que, de tanto manoseo de la gente, ya estaba bastante deteriorado. El estudiante, que se presentó como Anselmo von Schleinitz, atendió mi pedido con mucha amabilidad y paciencia. Ya la primera frase me sonó muy convincente. Cuando nuestro Señor y Maestro Jesucristo dijo «hagan penitencia», ha querido que toda la vida de los creyentes fuera penitencia. Inmediatamente tuve que recordar al charlatán Tetzel, que en vez de llamar a la gente a la penitencia, ofrecía certificados de libre de deuda para el más allá, boletos de salida del purgatorio que a la vez son entradas al cielo. De las siguientes tesis no entendí prácticamente nada, pero cuando el traductor llegó a la tesis número 27, me acordé de una de las últimas frases del Mercachifle. Me quedó claro a qué se estaba enfrentando el doctor. Mera doctrina humana predican aquellos que aseveran que tan pronto suena la moneda que se echa en la caja, el alma sale volando. Más claro, imposible. El traductor pasó a elegir algunas tesis que le parecían especialmente llamativas y me tradujo la número 43. Hay que instruir a los cristianos que aquel que socorre al pobre o ayuda al indigente realiza una obra mayor que si comprare indulgencias. Eso me encantó. Era algo totalmente lógico, pensando que Jesús enseñó mucho sobre el amor al necesitado. Y luego vino el remate con la número 62. El verdadero tesoro de la Iglesia es el sacrosanto evangelio de la gloria y de la gracia de Dios. Tuve que acordarme que Cranach había dicho que desde hace tiempo muchas voces muy serias estaban reclamando una reforma de la Iglesia, tanto de su cabeza como de sus miembros.
pero que a pesar de diversos esfuerzos y concilios, esto nunca prosperó. ¿Será que el autor de las tesis por fin era aquel a quien tantos estaban esperando desde hacía siglos? El personaje con suficiente ánimo, corazón, saber, fe y coraje para enfrentarse a tantos abusos y ayudar a limpiar a nuestra querida Iglesia. El estudiante me dijo que con el inmenso negociado de las indulgencias, el flujo de dinero de tierras alemanas a Roma fue colosal y que habían surgido varias voces contrarias. El caballero Ulrico von Hutten se animó a protestar contra el vergonzoso negocio. Martinus Luther se extrañó porque venía cada vez menos gente a la confesión, hasta que se enteró por qué. Como Tetzel no podía entrar a Sajonia, el zorro sabiamente se instaló a metros de la frontera, entre Wittenberg y Halberstadt, contó el estudiante. Se ubicó del lado de Magdeburgo, sin infringir la prohibición del elector, pero esto no impedía a los fieles de Wittenberg de ir a comprar indulgencias del otro lado de la frontera. Algunos igualmente tenían dudas. ¿Podría librarlos de purgatorio una papeleta? Así que consultaron a Martinus. Siguió explicando que el monje sabía que desde el siglo XII se solía ofrecer una reparación por el daño causado por el pecado. Primero se pedía arrepentimiento y esfuerzo espiritual, pero con el tiempo apareció un sustituto en forma de dinero. Eso fue un problema para gente con conciencia, y para colmo esta situación del verdadero cambio se transformó en un suculento negocio. Presionado por su conciencia de la gravedad del pecado, la liviandad con la que muchos tomaron ese problema porque habían pagado por el perdón, el relajamiento de la moral, las preocupaciones de algunos amigos y la necesidad de ser honesto, Luther finalmente decidió tomar cartas en el asunto e invitar públicamente a sus colegas de la universidad a una disputación sobre el valor de las indulgencias. Denunció los tremendos abusos y dirigió el interés hacia el arrepentimiento y la aceptación del verdadero tesoro de la Iglesia, que es el Evangelio de la gracia de Dios. Al publicar sus tesis en la puerta de la Iglesia, el doctor seguramente quiso hacer también una advertencia pública. No sé si tuvo en cuenta que muchos sabemos latín y que podíamos divulgar sus tesis, dijo el estudiante, tal como lo estamos haciendo. Me mostró la copia de las tesis que se había hecho y anunció que las iba a pasar al alemán, luego hacer copias de la traducción y mandárselas a sus conocidos en Bohemia, Silesia y Berlín. Le dije que la cosa me interesaba mucho y que había trabajado en el libro de los relicarios de Federico, que también tenía que ver con las indulgencias. Ah, ese libro es precioso. Te felicito por esta obra. Quedamos en vernos de nuevo el domingo en la misa y le pedí que me contara la reacción de la universidad. Ya era muy de noche cuando fui a mi habitación, con la cabeza llena de frases a medio entender, ideas nuevas, preguntas y preocupaciones, porque noté tan alterada a mucha gente, de manera que temía un brote de violencia. Esa noche casi no pude dormir. No sé si fue una idea consciente o un fragmento de un sueño, pero me pareció ver un rayo fulminante lanzado por el doctor y que estalló en plena noche espiritual, desenmascarando las vergüenzas de la venta de las papeletas. El domingo, luego de la misa, Anselmo me contó que efectivamente muchos estudiantes y varios profesores ya habían leído las tesis y que éstas ya habían llegado a muchísimos lugares. Nadie se había presentado para una discusión a la que había invitado el monje. La difusión de sus tesis era una aprobación general, sin necesidad de una discusión. El eco tan fuerte se debía a que muchos entendían que estaban soplando vientos nuevos y auténticos. A las pocas semanas se notó que el monje se había convertido en una celebridad. Muchos iban a sus clases en la universidad y los domingos la gente no cabía en la iglesia en la que él predicaba. Unos pocos, en cambio, lo criticaban abiertamente, diciendo con enojo que socavaba la autoridad de la iglesia.
El maestro dijo que no sabía por qué se enojaban de esa manera, si ya desde hacía muchísimo tiempo voces muy serias se habían levantado contra la mundanización de la Iglesia. Nos tuvo que explicar el significado de mundanización: hacerse igual al mundo, su política, su comercio, sus rencillas, su corrupción. La Iglesia está llamada a ser sal, luz, levadura para el mundo, no a igualarse al mundo. Tiene que transformar al mundo, transformando a las personas, y no dejarse transformar ella para ser igual a la degeneración, la violencia y los pecados que se cometen en todo el mundo. Ahora yo tenía dos temas constantes que se anidaron en mi cabeza y me sacudían, sobre todo de noche, pues durante el día no nos quedaba mucho tiempo para la reflexión. El tema primordial era y seguirá siendo Ana. No solo su ausencia, sino su estado de desaparecida, sin haber dejado ningún rastro, me atormentaba enormemente y me deprimía cada vez más. A pesar de lo cual yo pensaba que los demás no debían notar lo que sucedía en mi interior. El otro tema fue el de las indulgencias y la valiente postura del monje Martinus, que osó levantar su pluma y el martillo contra la opinión de sus superiores y conquistó de un solo golpe tantos simpatizantes. No se me iba de la cabeza el escandaloso y ruin negocio de las indulgencias. De golpe me acordé de un cuadro que había salido en 1510 del taller y que ahora tenía el aura de una verdadera profecía. El maestro había pintado la expulsión de los cambistas del templo, con un Jesús sumamente enojado. Su resolución contra los aprovechadores de la gente piadosa hasta se nota en la postura de los pies. Cranach nos explicó que según el Evangelio de Mateo capítulo 21, Jesús había hecho una limpieza, echando a los mercachifles que ganaban mucho dinero por la venta de animales para los sacrificios y con el cambio de monedas para las ofrendas. En ese momento, Moritz había dicho una palabra misteriosa que ahora me parece que fue una especie de profecía. Esto es lo que falta aquí en Wittenberg y en muchas partes. No quiso explayarse más, a pesar de nuestra insistencia. Me enteré que Jorge Burckhardt de Spalt, que se hizo llamar Espalatino, capellán, secretario y principal consejero para muchos asuntos del elector, se extrañó que el monje Martinus había publicado sus tesis justo un día antes de la gran festividad de Todos los Santos, día de la presentación pública de las reliquias de Federico en la iglesia del castillo. Eso también lo había hecho Andreas Bodenstein de Karlstadt en contra de la enseñanza escolástica apenas medio año atrás, el 26 de abril de 1517, el día antes de la exhibición de las reliquias. Espalatino se quejó de que el monje no le había enviado copia de sus tesis. El monje le respondió que quiso que su supervisor eclesiástico, el cardenal Alberto de Brandenburgo, tuviera la primacía del envío, ya que las tesis tocaban los asuntos de este cardenal. Por eso le presentó su preocupación por los malentendidos que esa venta provocaba en la gente. Asimismo, les había enviado sendas cartas con las tesis a los obispos de Brandenburgo, Marceburgo y a otros más. Me dio de pensar una frase del maestro. Me parece que la publicación de las 95 tesis de Luther fue el comienzo del fin de su carrera como monje y el comienzo de una carrera totalmente diferente como gran reformador. En esos días, Cranach terminó un cuadro que suscitó verdaderas carcajadas cuando lo vimos. La pareja amorosa desigual. Estaba construido sobre una evidente diferencia grande de edad entre un viejo y una jovencita. Cranach nos explicó que se trata de un tema antiguo conocido bajo el nombre de poder de las mujeres o poder femenino. Una mujer fácilmente puede convertir a un sabio en un necio. Es una representación de un mundo al revés, porque cuestiona el dominio del hombre. Con este cuadro y otros que tengo pensado pintar sobre el mismo tema, quiero denunciar dos pecados que se entrelazan.
¿La gran diferencia de edad? No, la lujuria del viejo y la codicia de la joven. El viejo de cara desfigurada y grotesca, muy extasiado, quiere ir al grano, mete mano y toquetea embelesado el busto de una bella jovencita. Paralelamente, la joven mete mano en el monedero del viejo para sacarle su contenido. En otro cuadro haré que el viejo le ofrece joyas que ella por supuesto acepta. Próximamente pintaré uno al revés, de un joven y una vieja. Ahí la vieja debe dominar al joven que tiene cara de bobo. ¿Cómo es que le sale tan expresiva la fealdad del viejo?, pregunté. Me parece que es más fácil pintar una cara hermosa que una horrible. Mira, una vez que uno logra expresar la perfección, también logra expresar lo contrario, es decir, la falsedad. La ventaja es que en este caso se puede exagerar, lo cual no es posible con la belleza. No hay belleza más bella, pero sí hay fealdad extrema que duele en los ojos. ¿Y esos restos de dientes que le quedan al viejo? La pérdida de los dientes es señal y símbolo de la edad. El viejo pierde el diente, pero no la simiente, suele decirse. Por lo menos las ganas le quedan. Pero también incluyo esa pérdida para ir más allá de la vista e insinuar gusto horrible y aliento repugnante. Interesantísimo todo lo que se podía hacer con el pincel. Cuando me puse a pensar con tranquilidad en el cuadro de la pareja desigual, ya sea del hombre viejo o joven, cada uno con su parte femenina contrapuesta en edad, me pareció que Cranach al mismo tiempo se burlaba de la estupidez masculina, porque en ambos casos el varón resulta ser el idiota. 1518. Una situación fascinante y explosiva. Los acontecimientos se producían con asombrosa rapidez, como los fenómenos dentro de una tormenta. Fuertes vientos, lluvia torrencial, rayos violentos, estruendosos truenos, granizos del tamaño de un huevo de gallina, gajos arrancados que vuelan por los aires y una atmósfera de inseguridad total. Sobre el fin del año aumentó de nuevo la familia de Cranach. Nació su hija Úrsula. Pero el nacimiento no formó parte de la tormenta. Nos contaron que luego de la primera impresión de las 95 tesis del doctor por Juan Grunenberg, las tesis fueron reimpresas por Melchior Lotter en Leipzig y también en Magdeburgo y Basilea. No se sabe si los lectores, profesores y clérigos las tomaron como invitación a una discusión académica o como afirmaciones de un colega contra las enseñanzas y prácticas de la Iglesia, pero de hecho causaron un revuelo gigantesco, porque muchos las copiaron y tradujeron al alemán, entre ellos el consejero Gaspar Nitzel. Al poco tiempo las conocían en casi todo el territorio de habla alemana y fuera del mismo. Decían que como monje agustino, el doctor no quiso provocar ningún rompimiento con las autoridades de la Iglesia romana, solo tuvo que levantar su voz profética contra el escandaloso griterío de Tetzel que prometía la falsa seguridad de la anulación de castigos en el purgatorio. El único objetivo del monje era anunciar que solo por la obra de Cristo Dios nos concede perdón y salvación. Su protesta tenía por objeto corregir los errores que se expresaban con ese bochornoso negocio. Muchas autoridades seculares y gente inteligente también veían con total disgusto cómo diversas autoridades eclesiásticas hacían negocios turbios y sucios y cómo se iba muchísimo dinero de tierras alemanas a Roma. Muchas personas no confiaban en las traducciones de las tesis que ya circulaban. Pidieron que el autor mismo publicara en un alemán fácil lo que había comunicado en latín aquel 31 de octubre de 1517. Además, las tesis originales sobre las indulgencias eran tan complicadas que apenas los expertos las entendían, aún en alemán. De Nuremberg, Durero envió un regalo de agradecimiento para el doctor por ese valioso texto. Cuentan que el gran erudito Erasmo envió las tesis a Tomás Moro
un estudioso inglés. Así comenzaron a circular por otros países. Si se le preguntaba a alguien en la calle qué era una indulgencia, respondía que era un certificado con un sello eclesial que se podía comprar para conseguir rebaja del castigo en el purgatorio. Pero nadie podía explicar cómo funcionaba esto, por qué se prometía esta rebaja de deudas o la reducción del tiempo en el purgatorio. Es decir, no se conocía lo que estaba diciendo Lutero. Finalmente, como no se presentó nadie al debate académico que solicitó el doctor, y ante una avalancha cada vez mayor de preguntas de la gente, él mismo publicó un escrito simple y muy breve en alemán con el título Sermón de la Indulgencia y de la Gracia. Se dirigía a la población común, ya no a los eruditos y eclesiásticos. El sermón estaba formado por 20 puntos. Hablaba del arrepentimiento, la confesión, la satisfacción, con mucho énfasis en la doctrina bíblica, y enseñaba que toda la vida debe ser consagrada a Dios. Luego criticaba el egoísmo que llevaba a la gente a comprar indulgencias, que es cosa de perezosos, y le oponía el amor a Dios y al prójimo, en especial al pobre. También decía que es mejor donar voluntariamente para la construcción de la iglesia y que no se sabe si la indulgencia realmente le servía de algo a los difuntos en el purgatorio. Lo que sí se podía hacer es orar por ellos. Al final se defiende de la acusación de herejía porque la misma comenzó a rondar por varios lugares. Este breve sermón fue difundido inmediatamente por muchos impresores en Basilea, Breslavia, Leipzig, Augsburgo y Nuremberg. La gente se lo arrancaba a los vendedores de las manos. Así como hasta hacía poco tiempo la gente había estado loca por comprar indulgencias, ahora quería a toda costa un ejemplar del sermón contra las indulgencias. Las imprentas no paraban de sacar nuevas ediciones. Creo que hicieron más de 20. Yo también me conseguí un ejemplar y me puse a estudiarlo detenidamente de noche. Lo que más me impactó es que se apoya muchísimo en la Biblia. Evidentemente el doctor se afirma en las Sagradas Escrituras y no en las opiniones de teólogos y filósofos. Encontré dos frases que me parecieron especialmente valiosas. No puede demostrarse por medio del texto alguno que la justicia divina desee o exija cualquier pena o satisfacción por parte del pecador, sino solamente la verdadera contrición de su corazón o conversión, con el firme propósito de llevar en adelante la cruz de Cristo y practicar las obras. Y Dios perdona gratuitamente los pecados sin cesar por su inestimable gracia, exigiendo solamente que el pecador lleve en adelante una vida recta. Tuve que leer varias veces el sermón para entenderlo bien, aunque a veces pienso que en el fondo aún no lo entiendo cabalmente. Sería excelente que el autor mismo me lo explicara, pero ¿acaso puedo ir a pedírselo yo, un pintor? Si bien ya no soy maestro, estoy lejos de llevar una vida pública de importancia como los profesores, los nobles o Cranach mismo. Qué bueno sería si el doctor viniera algún día a nuestro taller. El maestro distribuye cada semana los trabajos nuevos. Muchas veces nos deja trabajar solos para atender sus demás negocios. Resulta que no solo trabaja como pintor de la corte y por encargos personales, sino que también se dedica a hacer negocios con propiedades. Vendió sus 2 casas frente a la plaza, tomó un crédito a 10 años y compró una propiedad en la calle que lleva al castillo, la Schlossstraße. Invirtió 2.000 florines, una suma inmensa. Equivale a 20 años de honorario del maestro. Lo interesante es que en esa casa también hay una farmacia atendida por un pariente de Cranach. Como todas las farmacias, también esto era una especie de almacén de ramos generales donde se vendían no solo medicamentos, sino también especias, yuyos medicinales, azúcar, dulces, cera, polvo para tinta, veneno para ratas y también de pigmentos y pinturas, azul ultramarino, minio, amarillo ocre, cerusa. Adjunto a la farmacia funciona un puesto de venta de vino. Eso es muy lucrativo para Cranach, pues suministra el vino para todas las fiestas y eventos en Wittenberg. Como la farmacia tiene un monopolio, el negocio era más rentable aún.
Gracias a este privilegio, Cranach también puede obtener rebajas en los mercados de las grandes ciudades al comprar materiales para preparar las pinturas. La familia de Cranach se mudó a la casa de la farmacia en la Schlossstraße. Allí también funciona ahora nuestro taller. El edificio es enorme y tiene suficiente lugar para la familia, huéspedes que llegaban constantemente, la farmacia, el taller y dependencias. De vez en cuando nos visita el lector, inspecciona nuestras tareas, se hace retratar e intercambia ideas con el maestro. Cuenta que en Roma dijeron que el que escribió las tesis es un borracho alemán. Creen que cuando se le pase la borrachera cambiará de opinión y dejará de molestar. El Papa León X pidió que un profesor investigara el caso y este pronto afirmó que el monje se sublevaba contra el Papa, que era un hereje y que las tesis no merecen crédito. Lutero contestó a su manera también, con palabras fuertes. Así va la cosa y viene, cual hamaca. ¿Qué pasará si se rompe la hamaca? ¿Qué parte triunfará? ¿O se hundirán ambas? En abril de 1518, el doctor fue citado a una reunión de los monjes agustinos en la ciudad de Heidelberg, donde el superior debía poner orden a la discusión desencadenada. El monje expuso unas tesis sobre la esclavitud del pecado del ser humano y sobre la gracia de Dios. Puso en duda la enseñanza sobre el tesoro de buenas obras de la Iglesia, que era la base para las indulgencias. Muchos monjes agustinos simpatizaban ahora con él, mientras que los dominicos lo denunciaron como hereje. Claro, Tetzel era dominico. Es decir, ahora se pone en duda la autoridad de la Iglesia y el Papa, resumió Cranach. Con esto el lío pasa a mayores. Ya no se trata solo de los abusos que comete Tetzel. Estos líos no nos afectaban. Eran cuestiones que debían resolver los teólogos y las autoridades de la Iglesia. Nosotros nos dedicamos a la pintura, el grabado, al dibujo. Así se lo manifestamos al maestro. No crean, dijo Cranach, mirando por la ventana como si su mente estuviera vagando por quién sabe qué regiones. Todo se relaciona con todo. Tose un noble, se muere una vaca, hay una inundación, pelean los monjes. Y nuestro elector se preocupa. ¿No es así, señor? Federico tuvo que sonreír. No solía exteriorizar mucho sus sentimientos, por eso nos llamó la atención esa sonrisa. Digamos que no todas las veces cuando pelean tres monjes o tienen hipo los nobles me preocupo. Tampoco me preocupo ahora, pero me parece interesante lo que plantea el monje. Es profesor de mi universidad y predicador de la iglesia de mi ciudad. Me debe interesar todo lo que dice y hace. Oh, se me hizo tarde. Me llaman mis obligaciones. Se despidió y se marchó, acompañado de su infaltable ayudante y un guardia. Me gustaría retratar al monje rebelde, acotó el maestro. Debe tener un semblante muy decidido, pues no es un juego de niños cuestionar las prácticas de la Iglesia, por más que sean tan vergonzosas como las del vendedor de indulgencias. A mediados de año resolvieron citar al monje a Roma. En agosto le comunicaron que tenía 60 días para presentarse allí y defenderse contra la acusación de herejía. El elector, sumamente hábil en el manejo de relaciones políticas, logró sin embargo que interrogaran a su doctor en Augsburgo. Mientras tanto, el Papa comunicó que se había constatado que el monje era un notorio hereje, es decir, lo juzgaron antes de que pudiera defenderse. En octubre hubo varios encuentros entre el monje y el cardenal Tomás de Vio Cayetano en Augsburgo. Dicen que Cayetano intentó convencer a su contrincante a que se retractara, pero éste quería discutir, no renunciar a su posición. Entregó un escrito a Cayetano en el que subrayó la necesidad de la certeza de la fe al recibir el sacramento y explicó su comprensión de lo que el apóstol Pablo escribe en el primer capítulo de su carta a los romanos. Después esperó unos días y como no pasó nada,
le escribió una carta al cardenal diciendo que como no quería retractarse, no podía presentarse de nuevo ante él, sino que se iría a otra parte. De noche, unos amigos lo dejaron salir secretamente de la ciudad amurallada, y con un caballo prestado llegó luego de 10 días a su convento. Cayetano escribió inmediatamente al elector, exigiéndole que dado que el monje no quería retractarse, debía entregarlo a la autoridad romana o expulsarlo de Sajonia. Pero no calculó con la sabiduría de Federico, que quería proteger al monje y mantener también la buena fama de su universidad. Le comunicó a Cayetano que la cuestión planteada aún no se había discutido bien entre los académicos. Hasta que esto no suceda en Sajonia no se le consideraba hereje al monje. Es de imaginarse la cara de sorprendido o bobo que habrá puesto Cayetano al leer esto. Por lo visto, también entendía de diplomacia y política, pues no hubo reacción violenta. Lutero, por su parte, le escribió a Karlstadt que el legado Cayetano es tan incapaz de juzgar y conocer esta cuestión como un burro para tocar el arpa. El Papa intentó entonces por otra vía. Envió al delegado Carlos von Militz con un regalo especial para Federico, la Rosa de Oro, el mayor honor que el Papa podía otorgar por servicios especiales hechos a la Iglesia Católica. En realidad, era una medida para persuadirlo que envía a su profesor rebelde al tribunal de los herejes. También traía reliquias para la colección de Federico y una indulgencia papal por el nacimiento de los 2 hijos ilegítimos de Federico con Ana Weller. Cuentan que Miltitz, dado al vino, contó a sus compinches de bar que el Papa estaba dispuesto a otorgar la dignidad cardenalicia a uno de los amigos de Federico, en clara alusión a Lutero. Vaya uno a saber si esto era cierto. En la misión de Miltitz a Federico hubo consultas y propuestas de guardar silencio, y Lutero incluso estaba dispuesto a escribir una carta humilde al Papa manifestando su respeto. Pero como no se retractó, la carta nunca fue enviada. Toda la diplomacia romana había fracasado. Ganó la diplomacia sajona. El monje no fue expulsado ni entregado a Roma. Mientras tanto, llegó un profesor sumamente joven de apenas 21 años a la universidad. Se llamaba Felipe Melanchthon y enseñaba griego. Su apellido original era Schwarzerd, lo cual significa tierra negra. Felipe había recibido su apellido griego de su tío Reuchlin, que lo tradujo del alemán al idioma heleno. En Wittenberg se había creado una cátedra especial para hebreo y griego, para facilitar a los estudiantes de teología la lectura de los textos originales de la Biblia. Las lenguas son la vaina en la que está el cuchillo del espíritu, decía Lutero. Dicen que Melanchthon manejaba griego, hebreo y latín al igual que el alemán. Es un hombre con dones muy especiales. Será una luz para todos los estudiantes. Ahora ya son 2 los que se destacan, el monje y el nuevo. Pero no solo aquí en Wittenberg avanzan los estudios. En Nuremberg, Adam Ries o Risa publicó en 1518 el primer libro de matemáticas prácticas. Escribió su libro en alemán. Esto era una novedad, porque hasta ahora los profesores siempre escribían sus libros en latín. El mundo estaba cambiando. Espero que sea para bien. Con libros en alemán habrá más gente que podrá formarse. Desde hacía cierto tiempo, el maestro había estado trabajando en un cuadro espectacular intitulado El Moribundo. Le fue encargado por Enrique Schmitzburg de Leipzig en memoria de su padre. Ahora lo terminó y nos explicó el conjunto y sus partes. La pintura muestra a un hombre, el moribundo, en su lecho mortal, debajo de la imagen de la Trinidad que domina todo el cuadro. El moribundo está en uno de sus últimos momentos, acompañado por un sacerdote con un crucifijo y una vela. Un ángel asiste al religioso. A su lado y sobre él se abre el mundo espiritual a su alma que se está desprendiendo del cuerpo.
Ese mundo del más allá tiene aspectos terribles representados por figuras monstruosas y demoníacas, y también tiene aspectos de luz y salvación, presente con ángeles, la Trinidad, la Virgen María y un buen número de ángeles, cabezas aladas y figuras que adoran a la Trinidad. Detrás del sacerdote, un escribano pone por escrito el testamento cuyo contenido está indicado claramente en latín. El testador entrega su alma a Dios, su cuerpo a la tierra, sus bienes a sus cercanos. La pintura tiene varias leyendas, más con diferentes mensajes. En la parte superior del cuadro, separado de lo demás por una banda con un versículo del salmista, hay otra escena. La familia, reunida delante de una capilla, está orando por la salvación eterna del alma del moribundo muerto. Todo el cuadro está poblado por inscripciones en latín y una breve línea en griego que reza: «Las salvaciones de nuestro Dios». Si bien todas las figuras son estáticas y ninguna sugiere estar en movimiento, el conjunto hacía que el espectador percibiera un movimiento hacia arriba, hacia lo divino. Me parecía que eso era un mensaje adicional. «Esta es la muerte bienaventurada que deseo para todos nosotros», dijo Cranach cuando admiramos la obra terminada. «Aunque mejor que no venga tan rápido. Todavía quiero seguir pintando durante algunas décadas. Pero yo digo como Cristo en Getsemaní: Fiat voluntas tua. Hágase tu voluntad, Padre». El maestro había hecho una verdadera predicación pintada. Reunió todos los elementos que hacen al bien morir o al arte de morir, como se suele decir. Cuando se lo señalé, me respondió: «No sé predicar con palabras, pero lo intento hacer con mis pinceles y pinturas». Una hermosa conclusión. El año 1519 comenzó trágicamente. El 12 de enero falleció el emperador Maximiliano. Una tragedia, porque el emperador era muy apreciado y querido por todos. Gobernó con mucha sabiduría, recorriendo incansablemente sus territorios y hablando con sus súbditos. Hombre profundamente religioso y también interesado en el arte, fomentó a los artistas y les encargó importantes obras. «Ahora comienza la pugna por la sucesión», advirtió el maestro. «Habrá mucha rivalidad entre los candidatos, correrá mucho dinero para comprar votos y no siempre se elige al mejor. ¡Ay! Si nuestro sabio elector pudiera convertirse en el emperador, pintaría un enorme cuadro intitulado La victoria de Federico, el Supremo». En 1519, Cranach también dio un paso importante. Fue designado miembro del Consejo de la ciudad en la función de tesorero. Asimismo, compró otra casa pequeña. Evidentemente, progresaba en todo sentido. Pronto también nos enteramos que el doctor y el profesor nuevo, Felipe Melanchthon, se habían hecho muy buenos amigos. Parece que los dos se desafiaban mutuamente y a la vez se completaban, pues ambos poseían una sobreabundancia de dones y no todos eran los mismos. «Me parece que estos dos forman una yunta excelente que hará famosa a nuestra ciudad», opinó el maestro. «Tiran parejo y prometen mucho como colaboradores mutuos». Queríamos saber por qué lo veía así, y nos explicó que muchas veces un profesor estrella no tolera que haya otra estrella brillante en sus alrededores, sino en todo caso una opaca luna. Pero aquí había dos luminarias muy diferentes, y cada uno respetaba y aprovechaba el brillo del colega. Melanchthon es el más erudito, Lutero tiene mayor personalidad. A mediados de 1519 se hizo otro debate teológico, esta vez en Leipzig. Juan Eck discutió acaloradamente con Andreas Bodenstein y el monje. Karlstadt había elaborado cuidadosamente la formulación precisa de su concepto de la salvación eterna para esta disputación. A pedido suyo y con instrucciones muy precisas, Cranach había realizado un grabado.
el carro celestial y el carro del infierno. El volante muestra dos carros, uno en la parte superior con un laico que se acerca al Salvador, el otro en la parte inferior con un clérigo escolástico que corre hacia las llamas del infierno. Muchísimos textos explican la imagen. Le pregunté al maestro qué quiere comunicar Karlstadt con este volante. En síntesis, que el hombre no puede llegar a la salvación por sus propias obras, sino solo por la gracia de Dios. De los pormenores de la disputación no entendimos prácticamente nada cuando nos informaron sobre ella. Lo que sí apreciamos es que Lutero sostuvo que el Papa no poseía el poder de las llaves, es decir, el poder de otorgar perdón. También afirmó que pertenecer a la Iglesia Ortodoxa de Oriente, separada de Roma, era plenamente válido. Es decir, no era necesario pertenecer a Roma para ser salvo. Eck llevó la discusión a los planteos de Juan Hus, que había sido condenado como hereje por el Concilio de Constanza y quemado en la hoguera un siglo atrás, en 1415. Y el monje admitió que sus propias ideas eran similares a algunas de las de Hus. Con ello, reconoció ser hereje. Eso es lo que sostenía Eck. Así quedó abierta la pugna por la verdadera fe. De la batalla por la seriedad de la penitencia, seriedad esta que había quedado arruinada por el comercio de las indulgencias, el debate llegó a la cuestión de la autoridad papal, y con ello a los fundamentos de la Iglesia. Mientras tanto, nos enteramos que los escritos del monje circulaban por muchas partes. Llegaron hasta Inglaterra, Italia, Francia, Suiza y otros países. Al extenderse la fama del doctor, también venían cada vez más estudiantes a Wittenberg. El doctor también hizo publicar sus clases sobre los Salmos y la carta a los Gálatas. Al mismo tiempo, aprovechaba cada oportunidad para reiterar su pedido por un concilio general de toda la Iglesia para tratar los problemas y restituir la unidad sobre la base de las Sagradas Escrituras. Subrayó que ya antes del 31 de octubre de 1517 había predicado 3 sermones contra el negocio vergonzoso de las indulgencias, primero en el convento, luego en la iglesia del castillo y después en la iglesia de Santa María. Como no hubo reacción, y sobre todo porque él notaba los efectos perniciosos de esta venta en el confesionario y en la conducta de la gente, decidió tomar una medida más fuerte. Redactó y publicó las tesis. De ahí en adelante, la cosa ya era imparable. Las discusiones lo llevaron a pensar mejor sus ideas y entonces publicó también un sermón sobre el sacramento del verdadero y santo cuerpo de Cristo. Día a día crecía el movimiento general en Wittenberg. Un día llegó un estudiante nuevo de Berlín, Joachim Schreiber, y trajo una carta para Cranach. Nos dijo que en Berlín se seguía con mucho interés todo lo que pasaba en Wittenberg. El joven era jocoso, se reía constantemente mientras hablaba y nos preguntó si nos gustaría escuchar algo gracioso sobre lo que se reía todo Berlín. No se trataba de chistes. Por supuesto, le dijimos que sí. Nos contó que en Jüterbog un tal Hans von Hacke había comprado una indulgencia plenaria de Tetzel y al otro día lo asaltó, justo cuando se iba de la ciudad con el cofre lleno de monedas. Cuando Tetzel lo amenazó con el tormento del purgatorio, sacó la indulgencia y la agitó delante del vendedor. El segundo caso era casi idéntico. Al regresar de Königslutter, Tetzel fue asaltado por un caballero que se hacía llamar von Hagen, que previamente le había comprado por un buen dinero una indulgencia por los pecados que aún debían cometerse. Le mostró la papeleta y se fue con la caja llena. El tercer caso comenzó en la iglesia de San Nicolás de Berlín. Un rico compró una indulgencia cara por un pecado que quería cometer al otro día. Sucedió lo mismo. Cuando Tetzel continuó el viaje, el comprador, que ya se había liberado anticipadamente del castigo divino, le robó la caja cerca de Trebin. Nos reímos un buen rato con Joaquín e incluso parodiamos las situaciones tan cómicas, hasta que Cranach,
que también se había reído a carcajadas, dijo que esto revela la urgente necesidad de cambios que tenía toda la cristiandad. Es lamentable que se haga esto con el Evangelio. Es como afirmar públicamente que Cristo murió en vano en la cruz. Compren una indulgencia, esa obra que Cristo no pudo hacer. ¿Para qué estoy pintando escenas de la crucifixión y la resurrección en cuadros y retablos para las iglesias, si después viene un tipo así y remata el perdón al mejor postor? Esto nos dejó muy pensativos. Tenía razón el maestro. Esa noche le pedí a Dios que proteja al monje y le ayude a limpiar los abusos que se cometen en nombre de Dios. Amo a Dios, amo a mi iglesia, amo las cosas sagradas, pero esos vendedores cometen verdaderos sacrilegios. En esos días también nació Bárbara, número 4 de las criaturas del maestro y su esposa. A los pocos días nos volvió a visitar el elector después del almuerzo, porque quería dejarse retratar. Dijo que prefería que Cranach hiciera los esbozos aquí en el taller y no en su castillo, porque le encantaba el ambiente, el movimiento de la gente trabajando, el aroma de las pinturas, los ruidos del lijado de las tablas y la preparación de las pinturas, los muchos cuadros en trabajo y en general la conversación con tantos artistas. Lo tomamos como un elogio enorme, máxime sabiendo que Federico era un gran amante de la pintura. Mientras estaba sentado en esa pose especial que le encantaba a Cranach para un retrato, hablaba con el maestro sobre el doctor Luther, que ahora se hacía llamar Luther. Nosotros escuchábamos en silencio, cada uno dedicado a la tarea que le correspondía en el taller. Con mucha delicadeza y evidentemente con gran confianza en nosotros, de repente el lector explicó que reconocía la necesidad de introducir cambios en la iglesia. Eso no era ninguna novedad, pues desde hacía tiempo se reclamaban cambios y una reforma a fondo. Por eso hay que permitir que hombres como el doctor Lutero y otros discutan abiertamente sobre las cosas que andan mal, y que hagan propuestas sobre cómo mejorarlas o cambiarlas. Dijo tranquilamente: tiene mi apoyo y lo protegeré, mientras no haga desastres. Dijo que interpreta el Nuevo Testamento como gracia de Dios a los hombres. Eso me gusta. Esto lo dijo con toda claridad y con mayor volumen para que todos lo oyéramos. Cuando Cranach había concluido el esbozo para el cuadro, Federico se levantó, se despidió y volvió a su castillo. Me pareció interesantísimo que tuviera tantos intereses y habilidades: el buen gobierno, la diplomacia, el interés por el arte, el fomento de los artistas, la defensa de la justicia y también el interés por una mejora de la iglesia. Luego de unos días, el maestro fue al castillo y le entregó a Federico el nuevo cuadro, intitulado simplemente El lector Federico. Ese mismo día, a la tardecita, terminado el trabajo, nos visitó el estudiante Sebastián Selnecker y nos contó lo siguiente sobre el cambio de apellido del doctor. Este había firmado hasta el otoño de 1517 siempre como Luther. Ese era el apellido original de la familia. Hay otras familias que usan otras grafías para este apellido, como Lieder, Loder, Luther. Debe pasar como con mi propio apellido. Yo soy Hild, tengo un tío que firma Hild y otro que prefiere Hild. Luther era un apellido del bajo alemán, que el monje hablaba perfectamente. En Wittenberg se hablaba un alemán algo diferente, y el monje también dominaba esa forma. En la carta que envió el 31 de octubre de 1517 a su autoridad eclesiástica, a Alberto de Brandenburgo, adjuntando las 95 tesis y explicándole las mismas, firmó como Luther. Me da la impresión que ese cambio de apellido tiene que ver con las tesis, reflexionó Sebastián, que tenía mucho contacto con el profesor en la universidad. O mejor dicho, ambas cosas, las tesis y la forma Luther. Tienen que ver con una nueva manera de pensar del doctor.
Además, seamos sinceros, Luther suena muy negativo. Huele a trampa, estilo de vida disoluto, vida arruinada, entregado a la borrachera, vicioso, fraudulento. Muy cierto. Yo tampoco quisiera llamarme Luther. Pero Sebastián tenía algo más para contar, de lo que no sabíamos nada. El doctor nos contó hace poco que a él le gusta hacerse llamar Eleutherius, que es una forma latina de la palabra griega Eleutherios, que significa liberado, libre, independiente. Nunca habíamos escuchado esto. Todos hablaban de él como el monje, el doctor, el profesor, Luther y ahora Luther. Pero Eleutherius. Efectivamente, en varias cartas a unos 6 o 7 amigos, el doctor firmó así entre noviembre de 1517 hasta enero de 1519, pero nunca usó esa forma en un documento oficial. Con este nombre suelto, el doctor expresaba su experiencia de haber sido liberado de la ira de Dios por Cristo. Es decir, inscribió la libertad en su nombre. ¿Ya no lo hace ahora? No. Dijo que abandonó ese nombre griego o latino, pero conservó la combinación TH y firma ahora como Luther. Me parece es como si uniera su antiguo Luther con el Eleutherius. Continuó explicando que como profesor, Lutero pertenecía a los más acomodados de la ciudad. Esa gente prácticamente no hablaba bajo alemán, sino un alemán un poco diferente. Lutero había sufrido varias ridiculizaciones y hasta calumnias por su apellido Luther. Muy inteligente el hombre, optó por un pequeño cambio en la forma de escribir su apellido del bajo alemán, cambiando la D por la TH. Así su apellido parecía más elegante e importante. Muchas familias estaban haciendo este tipo de cambio. Habrá pensado que así no se vería expuesto a críticas o ridiculizaciones vinculadas a su nombre, pues con sus 95 tesis se había convertido en un hombre público. Sea como fuere, el cambio de Luther a Luther y ese breve interludio con Eleutherius reflejan lo que pasó con el portador. El monje silencioso se convirtió en un nuevo intérprete del Evangelio. Muy interesante la deducción de Sebastián. Cranach dijo que algo parecido parece haberle ocurrido al apóstol Pablo, que también se llamaba Saulo, pero que dejó de usar ese nombre cuando comenzó a evangelizar. O el apóstol Pedro, que se llamaba Simón Cefas, pero que después pasó a ser conocido como Pedro, aunque Pedro es la traducción de Cefas. Cuando eligen a un papa nuevo, este también adopta un nombre nuevo, agregó Cranach. Deja su nombre de pila y elige uno nuevo, a veces tomando el nombre de uno de los papas anteriores para indicar que quiere seguir su ejemplo. Bueno, miren, yo también cambié mi apellido Mahler por el nombre de mi ciudad de origen, Cranach, y ahora siempre digo Lucas Cranach, pintor de Wittenberg. Todos lo miramos a Valentín Faber, ex Schmidt, que permanecía en silencio con una sonrisa significativa, como si perteneciera a la nobleza de Sajonia. Le preguntamos a Moritz Schwartz si no quería pasar a llamarse Mauritius Niger, pero Moritz solo respondió con una carcajada y la cosa terminó allí. Cierto día, el maestro llegó y contó con una inmensa alegría que el cardenal y arzobispo de Maguncia, Alberto de Brandenburgo, le encargó un conjunto de casi 150 cuadros. El cardenal quiere que los cuadros representen la fe antigua, romana, mediante retablos completos para altares con ciclos de la pasión y de los santos, para mostrar la gloria de la fe de Roma y la confianza en los santos. Es el mayor encargo de cuadros que he recibido en mi vida. Dudo que en las tierras alemanas algún pintor haya recibido un pedido tan inmenso. Nos llevará años realizar todo. Ese mismo día comenzó con los primeros bosquejos para esa enorme obra. Fueron necesarios muchos viajes a Halle y encuentros con el cardinal para consensuar todo. Cranach buscó asimismo a más aprendices y algún oficial, puesto que nuestro equipo no era suficiente para tantas tareas.
Ingresaron Hans Kemmer, Augusto Cordus y Pedro Rodelstedt. El maestro designó a Simon Frank, que ya hacía cierto tiempo trabajaba con nosotros, a dirigir las tareas en Halle, para lo cual éste se instaló allí. Ya cerca de fin de año recibimos la noticia de que Carlos I de España, en realidad más bien de Castilla, León y Aragón, fue electo emperador del Sacro Imperio Romano Germánico y reconocido como tal el 26 de octubre de 1519. Su único rival en la elección había sido Francisco I de Francia, que puso una enorme suma de dinero para que lo eligieran. Pero Carlos evidentemente ofreció y pagó más, trayendo efectivo de Castilla y prestándose el monto faltante de los banqueros alemanes Fugger y Welsler. Nos enteramos que el candidato preferido del Papa había sido nuestro elector Federico III, quien lamentablemente no quiso aceptar el honor, el cargo y la carga. ¡Qué tragedia!, sintetizó la situación el maestro. El trono lo ocupa quien paga la coima mayor, no el más apto para el cargo. Malditos corruptos, siempre tienen hambre a más poder, más riqueza, más tierras. Semejante acumulación de poder y reinos no es nada bueno. Y pensar que el Papa quería convencer a Federico a aceptar la candidatura. Perdón, de esto no puedo hablar. Carlos I de España, nieto de Maximiliano, era rey de los territorios españoles y los Países Bajos, como también de las nuevas tierras que habían descubierto al otro lado del océano, y asimismo de los territorios austríacos de los Habsburgos. Hasta una parte de Italia le pertenecía, todo por herencia de diversos antepasados. Ahora era dueño de medio continente en Europa y de uno entero al otro lado del Gran Mar. Y está enganchado con los Fugger, que financiaron su elección con $500,000 de florines. Por supuesto, esos gigantes del dinero recuperarán su inversión. Tienen en sus garras diversas producciones, mercurio, plata, cobre y las rentas de maestrazgo en España. Menos mal que en tierras alemanas los príncipes tienen mucho poder territorial. Además, me enteré de que Carlos tuvo que firmar primero las capitulaciones, redactadas básicamente por nuestro elector, que ponen límites al poder central del emperador y otorgan mayor poder de codecisión a los príncipes. Demasiada información a la vez. Pregunté, ¿qué son las capitulaciones? La capitulación electoral es un contrato escrito que al firmarlo un candidato se compromete ante el colegio de electores a cumplir determinadas condiciones y a evitar ciertos pasos. Y hablando de los Fugger y otros, sería muy necesario que alguien dijera palabras claras y fuertes contra los altos intereses y la usura. No sé si fue coincidencia, casualidad o respuesta directa a este deseo del maestro, que Lutero publicara a los pocos días su pequeño sermón acerca de la usura. Produjo un pequeño escándalo. Entonces Lutero publicó una nueva versión ampliada apenas 2 meses después. Gran sermón acerca de la usura. Basándose en las palabras de Jesús en el Sermón del Monte en el Evangelio de Mateo, que valen para todos los cristianos y no solo para sacerdotes y monjes, Lutero subrayó que el cristiano ha de entregar, dar y prestar sin recibir nada a cambio. Cobrar intereses es un comportamiento contrario a Cristo, al amor cristiano, a la ley natural y al derecho. Quien lo practica es un usurero. Esto no es nada nuevo, explicó Cranach. La Iglesia lo ha sostenido siempre. Lo que me parece importante es que Lutero exija de los cristianos que den gratuitamente a todos quienes lo necesiten, sin cobrarles intereses. Dice que algo distinto son los convenios mutuos para hacer negocios, en los que uno presta una suma y facilita un trabajo o negocio, y el deudor comparte luego la ganancia con el que prestó el dinero. Si en este comercio ambas partes comparten los riesgos y luego obtienen ventajas, está bien hacerlo por un interés, que debe oscilar entre el 4 y el 6%, no mayor. Al compartir riesgos y beneficios, esta compra de intereses, como la llaman, no es usura. Debo reconocer que no entendí ni la cuarta parte de todo eso.
solo se me grabó que el cristiano ha de dar al necesitado. Cranach agregó algo más. Lo que Lutero ve con claridad es que en todo negocio de este tipo siempre hay mucho egoísmo. La usura lleva a creer que uno se puede enriquecer sin esfuerzo alguno, recargando a otra gente. Sin duda, es un agudo observador de lo que hay en el corazón humano. 1520. Martín estalla. Corrían las primeras semanas del año 1520 y la tensión entre Wittenberg y Roma aumentaba. Nos daba cierta satisfacción que nuestra pequeña ciudad se mencionara en muchos lugares como la oponente a la todopoderosa, antiquísima y esplendorosa Roma. Pero a la vez esta comparación nos hacía temblar. ¿Qué podía quedar de Wittenberg si Roma marchara con sus ejércitos sobre ella? Nos imaginábamos una gigantesca carnicería, luego de la cual no quedaría nada vivo ni muerto en este lugar, sino solo un espantoso desierto. Cranach tuvo que frenarnos varias veces cuando nuestras fantasías caldeaban el ambiente y en vez de poner disciplina en el trabajo asignado, nos preguntábamos qué dimensiones podría adquirir la batalla final entre Wittenberg y Roma. Uno de esos días, el elector hizo llamar a Cranach. Cuando volvió el maestro, no nos animamos a preguntarle nada. Pero su cara no portaba ninguna preocupación. Dijo simplemente: Nuestro elector Federico III me encargó retratar a Martín Lutero. El doctor vendrá mañana para la sesión del boceto. Pero esto no es para festejar, sino para trabajar más todavía. Todos hablábamos a la vez. Felicité al maestro por este logro, porque mientras tanto Lutero se había hecho muy famoso en toda Europa. A Lutero lo escuchábamos casi todos los domingos en la misa y lo saludamos a la salida del templo. Pero una cosa es escuchar una predicación y otra muy distinta el recibir al predicador en el taller para retratarlo y poder conversar con él. Mañana lo íbamos a tener en nuestro taller y seguramente el maestro nos dejará conversar con él. Yo por lo menos acariciaba en mi corazón varias preguntas que le quería hacer. Nos pusimos a limpiar y ordenar el taller. Siempre lo hacíamos al terminar la jornada y especialmente los sábados, pero esta vez pusimos más empeño aún. Por fin llegó el gran momento. El maestro estaba esperando al doctor en la calle. Cuando llegó, lo saludó con mucho respeto y a la vez alegría. Lutero entró al taller, saludó a cada uno personalmente y para cada uno tenía una palabra buena. Vestía su hábito de monje y tenía la habitual tonsura. Tomó asiento donde se lo indicó el maestro y éste comenzó su trabajo. Luego de un buen rato, Lutero nos dijo que se alegraba mucho porque éramos asiduos asistentes a la iglesia y preguntó si entendíamos su predicación. Ante nuestra respuesta afirmativa, se mostró muy contento y comenzó a distenderse. «Es la primera vez que me retratan», dijo, «así que disculpen, pero tengo que acostumbrarme a esto. El elector me hizo comunicar que me pedirá esto con frecuencia. Bueno, lo tendré que aceptar, es nuestra autoridad». Por fin, Lothar Nagler se animó a preguntar lo que todos queríamos saber. «Doctor, todos nosotros lo admiramos por su fe, su coraje, su sabiduría. Soy muy atrevido si le pregunto cómo fue que llegó a hacerse monje y todo lo demás, sacerdote, profesor, doctor y predicador». Lutero se sorprendió por esta pregunta, pero de ninguna manera se turbó. Al contrario. «Mira, esto es una larga historia. Gracias por preguntar, porque hay poca gente que se interesa por la vida de quien tiene como interlocutor. La mayoría solo busca ventajas y triunfar sobre el otro, sin entenderlo». El maestro había terminado el boceto para el retrato. Lutero se puso menos tenso y se sentó cómodamente en el sillón que le ofreció Cranach. «Cuente, doctor», lo animó Cranach. «Conocerlo mejor es más importante que terminar algún cuadro antes del anochecer». «Bien, agradezco por esta oportunidad», dijo Lutero. «Espero no aburrirlos con mi historia. Nací el 10 de noviembre de 1483 en Eisleben. Me bautizaron un día después,
en la festividad de San Martín de Tours, dándome su nombre. En 1484, mis padres se mudaron a Mansfeld. Mi padre trabajaba con minas de cobre. Luego de ir a la escuela en Mansfeld y Magdeburgo, continué en Eisenach. Allí estudié a fondo latín y aprendí a hablarlo y a escribirlo. En 1501 me inscribí en la Universidad de Erfurt. En 1502 me recibí de bachiller y en 1505 de magíster. Ese mismo año me inscribí en la Facultad de Derecho, pues mi padre quiso hacer de mí un buen abogado para sus negocios. No me gustó el ambiente de esa ciudad, había demasiada prostitución y corría demasiada cerveza. Yo me impuse una disciplina férrea de estudio, porque para eso estaba allí. Pero luego de pocas semanas de estudio, intervino Dios de una manera drástica en mi vida. Visité a mis padres y estaba en el camino de regreso el 2 de julio de 1505 a Erfurt. En la cercanía del pueblo de Stotterheim, en campo abierto, me llegó la hora. Esto nos dejó perplejos, porque cuando a alguien le llega la hora, se muere. Pero el doctor estaba ahí delante de nosotros, muy vivo y activo. Les cuento, una amenazante capa de nubes oscura había tapado el firmamento y envolvió de manera cada vez más densa el paisaje, amenazando con sofocarlo. Finalmente el envoltorio sombrío estalló con un rabioso relámpago que iluminó con potencia inusitada el paisaje, cuyos árboles y arbustos se doblaban bajo un viento violento que los flagelaba sin cesar. El trueno que siguió inmediatamente hizo vibrar el aire. La sucia manta de nubarrones volcó su líquido sobre la tierra. Las fuertes ráfagas de viento hacían lo suyo para que las mangas de la lluvia se convirtieran en látigos que azotaban sin piedad todo lo que hallaban en su camino. Los animales buscaban desesperadamente algún refugio. Los árboles gemían y crujían. Cada rato se quebraba alguna rama. Unos cuantos árboles fueron arrancados de raíz. Volaban gajos arrancados de los zarandeados árboles, aumentando la desesperación general. La lluvia era tan densa que no podía verse más allá de 4 o 5 pasos. Yo estaba a merced de los golpes inclementes de viento, de baldazos de agua gélida que imparablemente azotaban la tierra. Era un cuadro aterrador, difícil de explicar a alguien que nunca estuvo expuesto a la furia de los elementos, sino que comúnmente disfruta de una casa segura. Lutero estaba temblando mientras hacía este dibujo. En medio de la descarga compuesta de baldazos enteros de agua y viento huracanado, cayó un nuevo rayo, el más fuerte hasta ese momento. Se descargó con furia en un árbol que estaba muy cerca de mí. Me tiré al suelo y grité desesperado: «¡Ayuda, Santa Ana! ¡Me haré monje!». Clamé a ella por ser la patrona de los mineros y la protectora contra la muerte súbita y repentina. Quedé tendido en el barro con los ojos cerrados mientras me garroteaba la lluvia. La muerte de un amigo y esta terrible tormenta me mostraron claramente la fragilidad total de mi existencia. Luego de un largo rato mermó la furia de los elementos, pero la lluvia continuó. Después unas cuantas bocanadas de viento fresco pusieron orden en el firmamento y limpiaron el panorama. Me levanté temblando, totalmente empapado y embarrado, y continué mi camino, consciente de que Dios había intervenido en mi vida, que a partir de hoy tendría una orientación totalmente diferente. Adiós a la carrera de abogado. Ahora me encaminaba a ser monje y a lograr la certeza de salvación. Nos miró con su mirada honesta y firme, hizo una pausa y siguió. Llegué a Erfurt y comuniqué de inmediato mi decisión a mi padre. Se enojó muchísimo y se puso sumamente furioso. Me tiró en cara palabras muy duras. Me destruiste todas las esperanzas puestas en ti, te di la mejor educación, te mandé a las mejores escuelas y ahora esto. Pero para mí no había vuelta atrás. Desde hacía un buen tiempo anduve pensando en la salvación eterna. Me faltaba la certeza de que Dios me ama, me perdona y me salva. Eso seguramente ha influido en mi promesa a Santa Ana. Vendí mis libros y el 17 de julio de 1505 ingresé al monasterio de los agustinos de Erfurt.
Realmente comencé una nueva vida, pero no de comodidad, sino marcada por la seriedad y la severidad. Los ermitaños agustinos reciben poca comida, visten ropa áspera, realizan trabajos duros y viven en celdas incómodas y frías y duermen sobre un colchón de paja. Deben cumplir largas jornadas de vigilia y oración. Hay constantes ayunos y flagelos. Nadie puede poseer algo. Lo primero que me exigieron fue limpiar las letrinas. Pasé frío, dormía mal y vivía pésimo. No nos podíamos imaginar aquel estilo de vida. El objetivo de esta vida dura es agradar a Dios y servir al prójimo con oración. Pero no me fue bien con todas esas prácticas. Me deprimía cada vez más porque no encontraba la tan anhelada paz con Dios. Mis pecados se levantaban delante de mí, cual muro infranqueable. Del otro lado del muro veía un Dios tremendamente castigador. Me habían enseñado que se podía ganar la salvación eterna del alma con obras buenas y una vida sacrificada, con arrepentimiento y autoflagelación. Pero ahora que cumplía con todo esto por lo cual me había hecho monje, hasta comencé a odiar a ese Dios justo que castiga al pecador. En medio de esa situación, el 3 de abril de 1506 llegó Juan von Staupitz, mi superior, y luego de escuchar mi confesión, decidió que yo debía hacer otra cosa para no ahogarme en la desesperación. ¿Salir del convento?, preguntó Moritz. ¿O ser más severo aún con todos esos ejercicios? Ni lo uno ni lo otro, sino iniciar un estudio, una carrera académica, estudiar teología. Además me aconsejó no fijarme en mi propia miseria, sino meditar la pasión de Cristo y la gracia de Dios. Esto me iba a sacar de mi pozo. La verdadera penitencia no comienza cuando uno tome el castigo terrible de Dios, sino cuando uno teme a Dios. Todo esto lo aprendí y lo apliqué. Me compré un manual para estudiar hebreo y aprendí solo ese idioma. El 4 de abril de 1507 fui ordenado sacerdote en Erfurt. El 2 de mayo celebré mi primera misa. En 1508 fui enviado al convento de Wittenberg y a la universidad para estudiar y enseñar. En el convento pasaba mucho tiempo leyendo la Biblia y memorizando muchos textos. El 9 de marzo de 1509 me recibí de bachiller bíblico. Medio año después ya era bachiller de sentencias. En 1510 tuve que hacer un viaje a Roma por cuestiones de nuestra orden agustina. ¡Oh! Roma, ciudad espléndida donde florecen todas las artes, interrumpió el maestro. ¡Cómo lo envidio! Pero no me mandaron a visitar artistas y recorrer museos. Tuve que cumplir una misión eclesial y me dediqué a prácticas de la piedad, visitando tumbas de los mártires, confesándome, orando y haciendo penitencia. De regreso en Erfurt, dicté clases hasta que retorné a Wittenberg. Aquí recibí el grado de doctor en teología el 21 de octubre de 1512. Staupitz me convirtió en su sucesor en la cátedra de Sagradas Escrituras de la universidad. Durante 1513 y 1514 dicté clases sobre los Salmos. Luego, en 1515, sobre la carta de Pablo a los romanos. Lutero miró un rato al cielo raso y continuó. A mis estudiantes les dije lo siguiente. Esta epístola es la pieza principal del Nuevo Testamento y el Evangelio más puro. Está bien digna y merecedora de que un cristiano no solo la conozca de memoria palabra por palabra, sino que también todos los días la trate como el pan diario del alma, porque jamás puede leerse ni considerarse en exceso. Entre más uno trata con ella, más deliciosa se vuelve y más nos gusta. Era difícil imaginarse memorizar todo un texto. En 1515 me designaron vicario de nuestra orden para supervisar 11 conventos. En 1516 dicté clases sobre la carta de Pablo a los Gálatas. Publiqué este material en mi Comentario a los Gálatas en latín en 1519. Lutero pidió un vaso de agua y prosiguió.
Estudiando las Escrituras y luchando con muchas dificultades para comprenderlas, en un determinado momento se me abrieron las puertas del paraíso y entendí, así creo, el mensaje del apóstol cuando dice en su carta a los romanos: «El justo por su fe vivirá». No recuerdo con exactitud la fecha en que descubrí esto. Estaba trabajando con los Salmos y siempre tenía también a Pablo, y especialmente a Romanos bajo estudio. Pero la fecha es lo de menos. Solo recuerdo que fue en mi cuarto de trabajo en la torre del convento. ¿Por qué no recuerdo la fecha? Quizás porque siempre estuve sobrecargado con numerosos trabajos y además se fue cruzando por mi vida y mi preocupación en esos años la cuestión de la vergonzosa venta de indulgencias y mi reacción con las 95 tesis. Miró un rato al piso y luego retomó. Así que se atropellaban mutuamente los hechos. En Romanos leí las palabras justo y justicia. Pensé mucho si podía aprobar el juicio final. Y luego vi en el primer capítulo la afirmación: el justo por la fe vivirá. Un rayo me iluminó, pero esta vez no uno de esos rayos mortales como en la tormenta de Stottenheim, sino un rayo de luz enviado por Dios. Reconocí que la justicia de Dios consiste en que Cristo nos hace justos y nos salva. No por buenas obras, sino solo por la fe en la misericordia de Dios nos salvamos del castigo eterno. La justicia de Dios no es una que castiga, sino que hace justo y salvado al creyente. Percibí que la salvación es una nueva relación con Dios afirmada en la confianza total en sus promesas y no en obras meritorias mías. Me sentí como nacido de nuevo. Sin dejar de ser pecador, me sentí libre y perdonado, unido a Dios por Cristo y pronto a cumplir su voluntad. El Evangelio, cuya suma es el perdón de los pecados, se convirtió para mí en fuente de alegría y alimento del corazón. Por eso me pongo totalmente bajo la autoridad de la Sagrada Escritura. Mudos de asombro, necesitábamos un tiempo para digerir esta verdadera confesión. Además, había numerosos puntos de los cuales entendíamos menos que un burro de tocar el arpa, al decir de Lutero. Lo más importante fue que el doctor nos había permitido echar un vistazo a lo más íntimo de su corazón y nos hizo participar de su conversión. No les tengo que explicar la cuestión de las indulgencias, mis 95 tesis y esas cosas, pues eso es de público conocimiento. Algo más. Una vez puesto en movimiento todo esto, Staupitz me liberó en 1518 de la obligación de mi obediencia a la orden de los agustinos. Gracias, maestro Cranach, que nos permite darles esta clase de teología a sus discípulos. Y a ustedes, jóvenes, les digo, además de trabajar, oren, oren y oren. Cristianos que oran son como columnas que sostienen el techo del mundo. Dicho esto, prometió una pronta visita para ver el retrato terminado y se marchó. Al día siguiente, el maestro terminó el grabado en cobre. «Miren», dijo con voz triunfal, «mi primer retrato de Lutero. Espero que sigan muchos más. Aclaro que no es el primer retrato del monje, pero es el primero que hice yo. El año pasado se publicó en Leipzig un sermón del doctor y en la portada colocaron un retrato de medio cuerpo, pero con inversión de lado porque el que hizo el grabado lo copió directamente de su modelo sin percatarse que al imprimirlo cambia de lado». ¿Cómo se nota eso? Porque el texto de la leyenda está al revés y hay que leerlo de atrás hacia adelante. Pero dejemos eso, estoy muy contento con nuestro trabajo. En realidad, era un trabajo personalísimo de él, no nuestro. Habla de su grandeza incluirnos. Nos encantó el grabado. Cranach había invertido en él toda su capacidad artística y a la vez profundo respeto por el monje. El resultado fue una obra maestra. Lutero lucía absolutamente concentrado e irradiaba espiritualidad total y nobleza heroica. Un rostro estricto, ascético y trascendente. La mirada del enviado del Señor contra el mundo entero, si era necesario. El monje tiene una marcada autoestima, sabe exactamente lo que cree y lo que quiere, irradia energía y decisión.
Viviendo desde el pasado, está con ambos pies afirmados en el presente y tiene puesta la mirada en el futuro. Un hombre reflexivo y de voluntad fortísima. Dios lo está guiando. Casi me animo a calificar su mirada de rebelde. Debajo de la imagen había una leyenda en latín. Como ninguno de nosotros entendía ese idioma, Cranach nos explicó lo que decía. Lutero mismo ha inmortalizado los testimonios de su espíritu, mientras que la cera de Lucas es fugaz. Lutero se inmortaliza con sus escritos. Es costumbre que un pintor escriba esa frase en un retrato de algún famoso, como para demostrar su humildad frente al genio retratado. Abajo figuraban la fecha en números romanos y el sello de Cranach. Realmente, mirando la imagen, se percibía de alguna manera ese espíritu inmortal. No había nada de exterioridad vacía, sino una presencia de plenitud de interioridad del monje. Lo de cera es una convención. Yo no uso cera para hacer retratos, indicó Cranach. Pero así se decía en la Roma antigua porque hacían bosquejos sobre tablillas con cera. De noche me puse a pensar de nuevo en el grabado. Un artista puede hacer semejante obra de arte solo de un amigo cercano al que conoce muy bien. Cranach y Lutero se han hecho amigos. No sé cuándo y cómo comenzó esta amistad, pero de hecho existía. Lo admirable es que Cranach pueda reflejar con tanta precisión lo que hay dentro de Lutero. Cranach había logrado transferir la profundidad de ese espíritu al grabado. Luego de pensarlo varias veces, creí entender lo que quiso decir Cranach al escribir que el artista puede representar la imagen pasajera, pero la eterna solo lo puede hacer permanecer el propio autor. Creo que se refiere a los libros de Lutero, a su rol pastoral y como guía espiritual. El tiempo dirá si tiene razón.